Deja de seguir alimentando el ego de tu pareja narcisista. Vives en esa eterna tristeza de esperar que en cualquier momento pues esta persona simplemente te abandone y cuando quiere inmediatamente regresa a ti como si nada. Hoy te voy a contar por qué los narcisistas vuelven cuando tú los has olvidado. Bienvenido. Bienvenido a esta sesión magistral donde vas a aprender a darte valor. Fíjate que el DSM-5, que es un manual, una guía del diagnóstico de los trastornos de salud mental, define el trastorno de personalidad narcisista como un patrón dominante de grandeza, fantasía, ego crecido en el comportamiento que conlleva a la necesidad de admiración y la reducción de la capacidad de empatía, saber sentir por el otro. Este manual diagnóstico clasifica el trastorno narcisista de personalidad dentro del capítulo dedicado a los trastornos de personalidad y resalta que es el menos común, contando con una prevalencia menor al 1% en la población en general y entre el 2 y el 16% dentro de la población clínica. Especifica que su incidencia es mayor en los hombres, en los varones, siendo las mujeres menos propensas a sufrir este trastorno de personalidad y que esto comienza a desarrollarse en las primeras etapas de la vida adulta. La primera acepción aceptada por la comunidad científica relacionada con los signos y síntomas que componen esta problemática fue el título de megalomanía, al que Freud dividió como en dos categorías. La número 1 es el narcisismo adaptativo o sano. Es cuando la persona cuenta con una autoestima que le genera lo suficiente para sentirse bien o la suficiente confianza como para desenvolverse con efectividad en los diversos campos psicosociales. Está la otra clase o el otro punto que sería el narcisismo patológico, donde el sujeto desvirtúa los acontecimientos que suceden en el exterior, culpando inconscientemente a los demás de sus propias fallas y no reconociendo sus errores y emitiendo una actitud arrogante, de autosuficiencia, de mucho ego. Hablemos entonces ahora del hombre narcisista y ubiquémonos en esas acciones que vamos viendo por ahí en la cotidianidad de las relaciones humanas y que son tan difíciles de manejar a este tipo de personas. Podemos enfocarnos en características masculinas y también femeninas, pero como ya lo dije anteriormente, se percibe mucho más en hombres. Depende mucho de las circunstancias en las que se dio el descarte o el abandono de esta persona. Él o la narcisista, al ver que su víctima, o sea, tú que estás en esa situación, en esa relación, ya no le está dando su ración de combustible, de energía para vivir, lo que él necesita para vivir, o simplemente ya se aburrió de esa víctima, de esa persona que está allí siempre a la espera a lo que quiera hacer el narcisista, entonces la descartan. Los narcisistas siempre quieren lo que no pueden tener, les gustan los retos y se aburren de todo y de todos, no conectan emocionalmente con nadie. Cuando está algo como esquivo, como que no le están demostrando mucha atención, sencillamente se vuelve un reto para la persona narcisista. Y esto sucede generalmente cuando se le quita ese alimento al narcisista. Allí se hace un clic de reacción. Y generalmente, en el mayor de los casos, al descartar a sus víctimas, las dejan profundamente destruidas. Y hay casos donde las dejan sin dinero, sin casa. A las mujeres las pueden dejar hasta embarazadas en momentos
muy difíciles, muy vulnerables. Y esto también tiene una explicación. No toleran perder. Para ellos, perder es que tú sigas brillando, es que logres lo que te propongas aún sin esta persona narcisista. Tú debes estar por debajo, tú debes estar ansioso, triste sin estas personas. Tú se supone que debes estar deprimido. Debes perderte a ti mismo, porque al tener una baja autoestima, estos necesitan darse valor, necesitan tus reacciones, necesitan tu energía para alimentar ese inflado ego. Cuando ya se está desinflando su ego, necesitan actuar. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues definitivamente haciéndote mal para que tú empieces a buscarles y a demostrarles cariño, interés e importancia. Recordemos que los narcisistas tienen un vacío emocional. Cuando ya te han sacado toda tu energía, se van, porque para ellos eso es ganar, es destruir todo lo bueno que hay en ti para sentir que es mejor que tú, que brilla más que tú. Y es verdad, porque al quitarnos esa energía estamos mostrándonos muy débiles y ellos se ven bastante bien después de eso, porque ellos se nutren de el hecho de ponerte en alta vulnerabilidad, porque ellos necesitan que tras el abandono que hacen contigo, sencillamente te dejen en pedazos. Para ellos ya eres inferior una vez que te abandonan, ya no le interesas, ya es superior a ti. Por eso la mayoría de veces vuelven, puede haber casos en que no. Por ejemplo, cuando son desenmascarados públicamente, cuando lo has hecho quedar en ridículo, tienen alguna situación que los ha hecho sentir mal, o porque no les diste una buena importancia, una cantidad de energía para que ellos se quieran quedar. Te van a dar un tiempo para que pues tú sufras, vivas el desamor por parte de ese abandono que te han generado, y cuando tú vuelves a brillar, cuando tú vuelves a recuperarte, una vez que lo hagas y precisamente cuando ya superaste a esta persona, casi siempre la persona empieza a arrimarse, empieza a interesarse, empieza a averiguar qué es lo que está pasando contigo, porque ya te ve que has crecido, que te has desenvuelto, que ya estás mejor, que ya estás superando la situación, porque para ello tú eres de su propiedad y vuelven cuando pueden obtener algo de ti. Y en otros casos vuelven por venganza, por el simple hecho de que ya te ven brillar. El propósito es el mismo siempre, es el mismo ciclo, y el descarte o el abandono que se da después de verte mejor será peor por atreverte a poder vivir sin él o sin la narcisista. Se convierte en un reto para este tipo de personas el hecho de que la persona importante en su vida sea esa persona, y si tú ya estás mostrando que estás surgiendo, que estás saliendo, que estás viviendo la vida, esto para los narcisistas es muy delicado. Por lo tanto, vuelven a recuperarte. Puede que vuelvan con ese love bombing, es decir, bombardeo de amor, para volver a tener el control. Y fíjate que esto es muy complicado. El mayor triunfo para un narcisista o una narcisista es lograr que su víctima se pierda. Esto parece muy cruel, pero de estas personas se puede esperar lo peor, ya que al destruirte dejas de ser una amenaza para su ego. Ese es el motor de su vida, su ego. Dirá que fuiste demasiado débil, dirá que fuiste una persona imperfecta, que eres despreciable, etcétera, cualquier cantidad de improperios, pero quería estar enterado de lo que pasa contigo, por eso empieza a regresar, a averiguar por ti, y seguramente tú te confundes creyendo que tiene un interés genuino en ti y está disfrutando del combustible que recibirá también de otras personas que digan que tú estás sufriendo mucho por él o por ella.
Eso le da nutrición para su ego. Esos comentarios al respecto le llenan. Recuerda que el narcisista o la narcisista existe porque tú existes. Una persona que necesita y tú eres una persona que da. Sin tu validación, sin tu admiración, sin tu atención, el narcisista no tiene combustible, no tiene nada que lo llene. Siente que él o ella no existe, pues no tiene propia personalidad. Recuérdalo muy bien. Es una máquina de reflejos. Realmente él se siente identificado, el narcisista, cuando ve en tus comportamientos el sufrimiento. Siente que ya logró nuevamente el control. Depende de los demás para existir, pues sus rasgos son muy copiados. No hay una personalidad auténtica, genuina, estructurada allí dentro del narcisista. Solo hay un vacío del cual huye toda su vida. Ese es el comportamiento del narcisista siempre. Así que, como conclusión en esta sesión magistral, te digo que los narcisistas vuelven cuando ya los has olvidado, ya los superaste, porque en ese momento es cuando tú vuelves a brillar, vuelves a nacer. El narcisista siempre busca los mejores combustibles que le recarguen y no toleran perder. Y al ver cómo todas sus víctimas se van recuperando, van brillando sin ellos, entonces vuelven a ver qué es lo que está pasando. Y mientras tanto, tú estás floreciendo y ellos se están sintiendo como unos perdedores porque ellos son inferiores a ti. Tú debes tener el control. Ellos sienten que no existen, sienten un vacío. Por eso es tan importante el contacto cero, alejarte. Y esto no es para castigarles a ellos. Esto es para que tú te sanes, para que tú fluyas, para que tú te recuperes de todos esos males que te ha causado esta persona. Es para que no siga obteniendo combustible, energía de sus víctimas. Y entre esas víctimas puedes estar tú. Recuerda que un narcisista sin tu energía, sin tu alimento, no es nada. El ignorarle es un golpe a su ego. Y estamos claros que el propósito no es herir al narcisista, sino romper ese ciclo. Para romperlo es necesario quitarle el control y el poder sobre ti. Y por otro lado, establecer distancia. El contacto cero es tan importante. El contacto cero hará que se cree un espacio sanador para ti, para que puedas estar lejos de una persona que te ha hecho tanto daño a través de la manipulación, de tal manera que te ha extraído de la realidad y te ha puesto a merced de esta persona, del narcisista. ¿Quién quiere vivir así? Nadie, ¿verdad? De tal manera que esta sesión magistral te va a guiar hacia que busques sanar, a que generes un espacio para que esa persona deje de alimentarse de ti, deje de sentirse triunfadora y ganadora por toda la energía que tú le das. La manipulación, el love bombing, bombardeo de amor, el ghosting, se va sin decirte nada, te abandona, te descarta y vuelve cuando quiere. ¿Es justo eso para ti? Claro que no. Espero que esta reflexión de hoy pues te sirva, la pongas en práctica con esta reflexión o la reflexión que haya surgido en ti con este tema que te he compartido. Recuerda que cuando el narcisista regresa, no siempre es porque te ama. Todos los casos son particulares. Cada caso hay que analizarlo con minucia, con detalle. Pero lo que sí te puedo decir es que casi siempre los narcisistas regresan cuando se sienten ignorados. Y es importante que analices tu valía personal, tu amor propio. Analices detalladamente lo que fue esa relación con esta persona. Si vale la pena
aceptarle de nuevo. Gracias amigo o amiga por estar hasta el final de este video. Dame un like, comparte este video con alguien que lo pueda estar necesitando. Recuerda que los narcisistas están por ahí. No son muchos, pero hay quienes tienen esos rasgos y hacen muchísimo daño. No vas a ser tú la víctima, ¿no? Bye.